Saludos a todos y qué bendición que nos podemos conectar en esta transmisión. Mi nombre es Raquel López y junto con mi esposo Eliezer Ronda dirigimos E625 aquí en la isla. Somos padres de Racheli, tiene aproximadamente 10 años, le quedan unos días para cumplirlos y nos los recuerda todos los días. También tenemos un perro que se llama Capitán y es parte de esta familia, así que me gusta siempre presentarlo también. El tema que tengo para compartir es ideas fáciles de gran impacto para tu ministerio de niños. Y antes de comenzar con el taller, también me gusta aclarar que no existe una fórmula perfecta o mágica para que puedas alcanzar éxito o puedas alcanzar un ministerio efectivo. Esto tiene que ver mucho con nuestro compromiso en oración, con nuestro compromiso en profundizar en la palabra de Dios, en profundizar en una relación genuina con el Señor. Y también en estar atentos y abiertos al llamado que Él ha puesto en nuestros corazones, que en ocasiones no depende ni del talento ni de las capacidades que tengamos. Sencillamente cuando le abrimos el corazón al Señor y decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, y ahí Él va capacitándonos y dándonos las herramientas para poder servir a una generación mejor que la nuestra. Qué gran privilegio tenemos de poder impactar la vida de niños en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Y bueno, para poder entrar en el tema de ideas fáciles de gran impacto para el ministerio de niños, yo debo compartirles que, wow, qué complicado fue ese, bueno, todavía para muchos, pero qué complicado ese comienzo del 2020 con la pandemia. Y qué complicado cuando te encuentras que no tienes nada, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo hacerlo, que no sabes cuándo hacerlo y que estás batallando con tantas distracciones alrededor tuyo y alrededor de todos los demás. Recuerdo un día que había ya se estaba acercando el domingo próximo al servicio de la iglesia y en diálogo con la líder de los niños, ella me decía: es que no tengo los recursos para poder grabar o poder hacer nada. Recuerdo que apareció esta chica llamada Lisandra. Lisandra fue un regalo de Navidad que mi hija recibió, y en el momento en que comenzó la pandemia fue lo primero que vimos. Ella empezó a actuar conmigo y empezamos a hacer videos. Esta chica, Lisandra, estuvo por muchos meses durante el 2020 ayudándonos a poder encontrar cómo hacer el ministerio de niños, pero también dándole forma a lo que hoy por hoy sería el ministerio de los niños en la iglesia. Y me gustaría invitarte a que me acompañes al libro de Juan 6, porque yo creo que esta es la base para que nosotros, al buscar ideas, que podamos ser capaces de ejecutar algo que sea efectivo para nuestra niñez y para las nuevas generaciones. Dice Juan 6, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar, de Galilea o de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que él hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista, vio mucha gente que venía hacia él. Entonces le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Dijo esto para ponerlo a prueba.
porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: ni con el salario de 8 meses de trabajo nos alcanzaría para darle un pedazo de pan a tanta gente. Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les ordenó: díganle a la gente que se siente. Allí había mucha hierba, así que todos se sentaron. Solo los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias y los fue repartiendo a los que estaban sentados. Luego hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Cuando ya todos estuvieron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los panes llenaron 12 canastas. Al darse cuenta de la señal milagrosa que Jesús realizó, la gente comenzó a decir: no cabe duda que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús ya era demasiado famoso y donde quiera que él estuviese, ahí venía la gente. Así que ahí, en un momento dado, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos que los pone un poco nerviosos, ¿no? Dice: ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Y sencillamente no sabían qué contestarle al maestro. O bueno, sabían qué contestarle en ningún lugar porque no teníamos el dinero, no tenían el dinero suficiente para poder satisfacer el hambre de tantas personas. Viene Andrés con un niño. Andrés está muy claro que dos peces y 5 panes no serían suficientes como para tan siquiera 2 o 3 personas de ellos. La necesidad era tanta. No obstante, el maestro se encargó de utilizar a ese niño que, aún sin ser contados en la lectura que tuvimos, ese niño no estaba siendo contado entre estos 5,000, que más bien eran 5,000 hombres, y pues las mujeres y los niños no eran contados. Pero ese niño, ¿cómo pudo haber sido cambiada la vida de ese niño en ese instante? Pero ¿cuál lección tuvieron los discípulos al ver que lo que tenían era poco, pero lo que tenían era suficiente como para satisfacer la necesidad de toda aquella multitud que les rodeaba? Me gusta este texto bíblico porque me ayuda a darle inicio a este taller. Porque lo primero que debiéramos pensar o preguntarnos es: ¿qué tenemos? ¿Qué tienes en el ministerio? ¿Qué tenemos? Tenemos 200 niños, tenemos 75 niños, 15, 10, posiblemente apenas tengamos niños. ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Alrededor de nuestra comunidad de fe, alrededor de nuestro templo, de la iglesia. El mirar hacia adentro nos ayuda a tener una mejor perspectiva de para dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. La próxima pregunta que tengo es: ¿cuál es tu llamado? Si queremos tener un ministerio de impacto, es necesario, además de mirar qué tenemos, ¿cuál es mi llamado? Nuestro llamado evidentemente es a servir. Quien nos ha dado el llamado es el Señor. Y posiblemente nunca imaginamos terminar trabajando en el ministerio de los niños. Pero quien te llamó fue el Señor. No fue la casualidad de no haber tenido voluntarios. Si respondiste al llamado, es porque estás accediendo y entregándote a la dirección del Señor. Qué bueno poder identificar
que el Señor nos llama. Aún sin tener los talentos o aún sin tener las habilidades y capacidades, quien nos llama se encargará de darnos las herramientas necesarias para continuar. Tal vez no lo tengas muy claro, pero si has sacado tiempo en este día para escuchar este seminario y este encuentro de ministerios infantiles, definitivamente te estás dando la oportunidad de poder ser parte del gran reino de Dios, en el que los niños son contados. El tercer aspecto para tener un ministerio de impacto tiene que ver con cómo podemos contagiar a otros, cómo podemos dejarles saber a los demás que trabajar en el ministerio infantil no es un trabajo fácil, pero es un trabajo de mucha importancia en el reino de Dios. Así que es importante identificar dentro de cómo contagiamos a otros cuál es nuestra visión, cómo vemos el ministerio de los niños en la iglesia. Primero, cómo nosotros vemos el ministerio de los niños y ya luego cómo lo ve la iglesia misma. Los niños, por mucho tiempo, ¿verdad? Por lo menos yo, trabajando en el ministerio de niños, escucho mucho que se dice que el ministerio de los niños, porque es el futuro de la iglesia, el ministerio de los niños, porque son importantes, ¿saben por qué? Porque es el futuro, porque están allá. Entonces, a veces como que esa frase nos enreda un poco y tenemos que tener cierto cuidado, porque si creemos en los niños, estamos creyendo desde el presente. Yo tengo una frase que uso mucho que es que los niños son el presente con mayor futuro, porque si ya viven, existen. Si ya toman decisiones, existen. Si ya ocupan un espacio en el lugar de reunión, existen. Y es parte de cómo vemos a la niñez. Es importante que lo vayamos definiendo. Y si tenemos alguna pregunta que se nos va viniendo a la mente o algún comentario que tiene que ver con esto, ahí aprovecha en tus notas y escríbelas, porque es importante que como ministerio nos sentemos y podamos visualizar quiénes son los niños para el Señor y quiénes son los niños para nosotros. Así que los niños están en el presente, pero tienen más futuro. Otro aspecto de cómo yo contagio a otros con una visión que sea refrescante es que también tendemos a decir que tenemos que bajar al nivel de los niños. Entonces, a veces como ministerio queremos desarrollar grandes proyectos y proponer grandes ideas, pero como que de momento algo pasa cuando decimos sí, porque es que es para bajarnos y bajarnos a su nivel. Y fíjate, es importante que estemos en un nivel en el que ambas partes nos podamos entender, pero a veces cuando nos referimos a bajarnos, ¿verdad? Tiene una connotación en ocasiones que sin darnos cuenta es como un poco de, ¿verdad? De subestimar la capacidad del niño. A mí me gusta decir que yo subo al nivel del niño. Y de esa manera, aunque me estoy bajando en estatura, estoy tratando de decir que si yo alcanzo el potencial de un niño, estoy alcanzando el mundo. Toda persona que empieza a desarrollar una capacidad para alcanzar el corazón de un niño, tiene la capacidad de alcanzar el mundo. ¿Por qué? Porque el niño está rodeado de una familia, de amigos, de influencias que eventualmente también van a ser capturados por tu atención. Ahora, además de esos tres aspectos importantes para desarrollar un ministerio de impacto, ¿verdad? Que ya dijimos que identifiquemos qué tenemos a nuestro alrededor, qué tenemos en la iglesia, qué recursos, qué personas tenemos a nuestro alrededor que nos pueden ayudar. La número 2 es cuál es nuestro llamado, identificar y seguir explorando el llamado de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. La número 3,
cómo contagiamos a otros, es buscar y refrescar esa visión que posiblemente por muchos años se ha quedado igual, pero los niños de hace 20 años atrás no son los mismos niños de hoy en día. Entonces, el refrescar esa visión nos puede ayudar a continuar también contagiando a otros niños y a otras familias a involucrarse en el ministerio. Pero es importante evitar estos pensamientos que pueden estancar esas nuevas ideas que queremos desarrollar y explorar. La primera es comparar el ministerio con otros ministerios. Me refiero a comparar el ministerio de niños de mi iglesia con el de otras iglesias que posiblemente están en otros niveles de producción, de televisión, producción de redes sociales, de tamaño, ministerios que tienen muchísimos niños, y de momento empezamos a compararnos y empezamos a mirar que no tenemos nada. La comparación nos puede llevar a estancarnos por completo en el proceso de generar nuevas ideas, porque las nuevas ideas salen y surgen de la necesidad de nuestro contexto. Cuando miramos el ministerio de otras personas, el ministerio de otras iglesias, nos debe ayudar a poder pensar, pero no a hacernos daño como ministerio y a estancarnos. Así que importante en esos pensamientos que vamos a evitar, o en esas reuniones grupales de equipo, vamos a empezar a evitar la comparación para evitar el estancamiento. Número 2, pensar que no tengo el presupuesto. Qué importante es revisar el presupuesto en la iglesia, pero ojo, que no sea el pensamiento de que porque no tengo presupuesto no puedo alcanzar más nada, estoy estancado, porque entonces las ideas no las vamos a dejar tampoco fluir. Los niños de hoy están en búsqueda de nuevas experiencias, y lo vemos en los videojuegos, lo vemos en las series, y vamos viendo las tendencias que hay, que la niñez de hoy quiere más una experiencia que un mero cuento o una clase bíblica para solamente aprender de la Biblia. Así que la experiencia, la veracidad y la autenticidad de lo que vamos compartiéndoles es muy importante y no tiene que ver con el presupuesto. Hay muchísimas maneras de hacer ministerio infantil que no tiene que ver directamente con presupuesto. Pero ojo, es tiempo de evaluar el presupuesto de la iglesia. Claro que sí. Número 3, subestimar los juegos como parte integral del ministerio. No queremos que se nos estanquen las ideas, pues es necesario que sepamos que los juegos en el ministerio infantil son vitales para aprender, para interactuar, para el desarrollo de muchos aspectos pedagógicos, pero también de esa memoria del niño que posiblemente no va a recordar mucho de todos los puntos que fuiste bosquejando en tu sermón o en tu clase, pero sí van a recordar esos momentos divertidos en el que la clase o la dinámica o la experiencia de la niñez combinó juegos, canciones, bailes, dinámicas en medio de la actividad. Y número 4, de ese pensamiento que nos puede estancar en las nuevas ideas, es cuando no consideramos en las ideas que estamos desarrollando, cuando no consideramos a las familias como parte fundamental del ministerio. Y bueno, la pregunta es, ¿en dónde encontramos esos 5 panes y 2 peces en nuestra congregación, en nuestro ministerio infantil? Recientemente, en medio, ¿verdad?, de la pandemia, como iglesia hemos decidido movernos a un parque. El espacio de la iglesia es un poco pequeño
para la cantidad de espacios que se supone que se ocupen ahora con las restricciones que hay y los protocolos en Puerto Rico de la pandemia. Entonces, la iglesia una vez al mes, ya se ha hecho por varios meses, pues se está reuniendo en un parque que es al aire libre y que puede ir todo el mundo. Recientemente estaba hablando con una niña que tiene unos 6 años y le pregunté si recordaba un campamento cuando ella tenía 4 años. Digo, ¿tú recuerdas el campamento de cuando tú tenías 4 años? Y ella pues se quedó pensando porque no lo recordaba. Hasta que me dice, eso era cuando íbamos a la otra iglesia. Y yo me quedé pensando, wow, esta niña ha entendido que la iglesia de ahora está en el parque. Por lo tanto, para ella el parque es la iglesia. Y el edificio donde nos reunimos, o sea, el templo, pues es otra iglesia, es la otra iglesia. Y me dejó pensando en lo importante que ha sido para nosotros como iglesia salir a hacer y explorar nuevas ideas, porque estamos en un contexto diferente y porque hemos tenido que reformar tantas cosas para beneficiar a las familias de la iglesia. Así que en esos 5 panes y 2 peces, nuestros niños desean tener una experiencia con Jesús. La desean mucho más que una mera clase. La desean mucho más que un video bien producido y bien hermoso. Ellos desean tener una experiencia personal con Jesús. Y es nuestra responsabilidad que sepamos que mientras estamos buscando la comida que le vamos a dar, sepamos que ellos están listos para servir, ellos están listos para aprender, ellos sencillamente quieren tener una experiencia. ¿En dónde encontramos los 5 panes y los 2 peces? Bueno, a veces el equipo de líderes es muy limitado y posiblemente ninguno o casi ninguno ha tenido alguna experiencia en pedagogía o en cualquier otra rama que tenga que ver con la niñez. Pero el Ministerio de Niños se va formando no porque sean grandes pedagogos o recreacionistas o pastores. Se da porque tienen el deseo de aprender, de conocer y de sencillamente ver una generación transformada por el Señor y por su Espíritu. Así que en lo que seguimos buscando los 5 panes y 2 peces, démonos cuenta que tenemos a nuestro alrededor muchísimo para poder dar de comer a la multitud. El año pasado hicimos un campamento de niños virtual, completamente virtual, y le llamamos Cantendo. Como si fuera Nintendo, le añadimos el camp de campamento. Y no teníamos nada. El campamento se grabó con un celular. Pusimos un fondo verde, hicimos varios efectos, pero el contenido de lo que íbamos dando y las experiencias interactivas que íbamos generando fueron increíbles. Retábamos a los niños todo el tiempo y luego nos reuníamos a través de la plataforma de Zoom para poder recoger ese feedback, esa retroalimentación de cada niño. Y el último día hicimos un driving en el que le íbamos a dar algunos premios a los niños por todos los versículos bíblicos que se aprendieron, por que compartieron con su familia, y le hacíamos todos los días diferentes challenges, como a ellos les gusta, ¿verdad? Desafíos para poder mantenernos interactuando. Damos fe de que el Señor proveyó a la multitud. Niños se conectaron en el campamento desde Atlanta, desde Florida, desde Texas, New Jersey, y nosotros sencillamente estábamos como impactados porque no podíamos creer todo el impacto que estaba teniendo el campamento para las vidas de estos niños. Y hoy por hoy
muchas de esas familias continúan conectándose de manera virtual en los servicios y los niños continúan conectándose también de manera virtual en las clases bíblicas que se dan semanalmente. Yo creo que lo más importante es que entendamos que esta enseñanza no es de los panes y los peces. Esta enseñanza va más bien con que hay comida para todos. Y cada ministerio infantil que se está conectando hoy o que están buscando cómo hacerlo, sepan que hay comida para todos. Ahora bien, los niños no necesariamente quieren sentarse a escuchar un sermón completo sin hacer preguntas. Dentro de los cambios que hay a nivel educativo, vamos viendo que nuestros niños quieren hacer preguntas y quieren la conversación. O sea, el formato posiblemente que tenemos no es efectivo porque prefieren tener experiencias. Escucha a tus niños, conócelo. ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Tienes a tus niños? Hazle preguntas. Y cuando aprendemos a escuchar a un niño, nos damos cuenta que cada niño está enfrentando una situación desde su perspectiva complicada. Cuando aprendemos a escuchar, nos aprendemos el nombre, empezamos a aprendernos qué quisiera hacer cuando sea más grande y también nos vamos aprendiendo la fecha de cumpleaños, que mire, es lo más importante en la vida de un niño. El aprenderte su nombre es acercarte a él. El aprenderte la fecha de cumpleaños es entrar en su vida. Ahora, miremos el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y preguntémonos con honestidad, ¿será el tiempo de reformar? ¿Será el tiempo de modificar lo que en un pasado era efectivo, pero que nos vamos dando cuenta que ya no conectamos igual con la niñez? El ministerio de niños es súper cambiante. Crecen así de rápido. Dentro de 2 años ya serán adolescentes y más adelante estarán en la universidad. Y por eso les quiero presentar algunas ideas prácticas que pueden ser útiles para el ministerio en pandemia o post-pandemia. Y bueno, va a depender de cada país, cada entorno, cada contexto, pero aquí les vamos. Sabemos que los líderes estamos teniendo más trabajo que nunca, algunos camarógrafos, otros se han convertido en editores, otros en directores de Zoom, y estas ideas posiblemente pueden como ayudar un poco a poder salir de ese estancamiento que en ocasiones nos detiene. La primera es un talent show o una actividad de talentos en el que ya sea que uno de los líderes graba a cada uno de los niños o que desde sus hogares envían algún video en el que demuestran alguna canción, alguna pintura, algún baile, algo relacionado y que tenga que ver con un mensaje de Jesús. Se le da un tiempo determinado o un límite a cada uno y de esa manera, ya sea que lo vean todos juntos desde Zoom o una transmisión en vivo en Facebook o en YouTube, o si ya están de manera presencial, pues sería fenomenal poder tener una actividad en la que los padres puedan estar presentes y puedan disfrutar. La próxima es ver una película juntos. En mi casa, mi hija se conecta con sus amigas y les encanta, les gusta ver cualquier serie desde YouTube de niños juntos y opinar entre ellos mientras ven la película. Posiblemente eso puede ayudar a un grupo pequeño, ya sea por Zoom o en vivo. Un grupo pequeño es lo más recomendable para que puedan tener ese espacio de poder interactuar, compartir y pasarla bien. La próxima que tengo es ¿quién es ese niño? Esto es un juego en el que cada niño lleva una foto
disfrazado y los demás niños tienen que adivinar quién es el que está disfrazado. Eso puede generar confianza, puede generar cercanía y por lo menos pues ayudarles a hablar. Y por último, uno de los más que hemos utilizado es el servicarro. Nos ha ayudado para, ya sea que terminamos las lecciones de una serie o cuando vamos a empezar un proyecto nuevo, se hace un servicarro en el que le intentamos y nos esforzamos en darle algo que le vincule, ya sea con esa clase, con esa actividad. Por ejemplo, vamos a empezar una nueva serie y en ese caso le entregamos a los niños materiales, ya sea papeles para recortar y todo lo que los hermanos de la iglesia nos puedan ayudar y lo que el presupuesto del ministerio alcance. Los padres llegan con sus hijos y recogen los materiales. A veces tomamos fotos con los niños o hacemos que se bajen del carro y hagan algún tipo de actividad recreativa, por lo menos para que puedan tener algún tipo de contacto. Ahora la pregunta es, ¿qué ideas vienen a tu mente de cosas que pueden impactar a tu niñez, al ministerio y que posiblemente no son tan complicadas? Sería bueno que las escribas, no dejes que se te pase el tiempo, escríbela y es bueno escribirlas rápido porque de ahí surgen las mejores ideas. Y para culminar, quiero volver a destacar ese texto que decía en el versículo 6 del capítulo 6 de Juan. Dijo esto para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿No crees que Jesús está claro de lo que hará a través de ti en otros? El mismo Jesús que puso a prueba a los discípulos, nos pone a prueba a nosotros y nos da la gran oportunidad de poder reflexionar y de poder pensar en ideas que puedan impactar el ministerio, que puedan transformar la vida de nuestros niños. ¿Estará Dios desafiándote a conquistar el corazón de esos niños que a veces son un poco inquietos, de esos niños que a veces como que se hacen sentir muy presentes en la iglesia? Que sea el Señor que te ha llamado, guiándote, dirigiéndote y dándote las ideas y las herramientas para poder alcanzar una mejor generación. Este es el momento en que tu fe también va a crecer. No podemos pensar que esto es solo para hacerle bien a un niño. Es que el Señor está trabajando en tu corazón. Y oremos para que el Señor pueda continuar fortaleciéndote y llenándote de sabiduría en este proceso. Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos, de reunirnos y de poder hablar del poder transformador tuyo que es capaz de alimentar a toda una multitud. Sé tú guiándonos, llenándonos y dándonos la dirección correcta para poder alimentar a nuestras nuevas generaciones. Es en tu nombre que oramos. Amén. Dios te bendiga y qué bueno que nos pudimos conectar. Quedamos a tus órdenes y sigue disfrutando de este encuentro de ministerios infantiles.